Isaías capítulo 8 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y prodigio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Amén. Pueden sentarse. Ya hemos orado. En el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías está sufriendo el dolor de la pérdida de su rey, porque su rey ha muerto. Y dice que en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor, dice Isaías en el capítulo 6, en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Y comienza a tener una visión del trono de Dios. Comienza a ver el trono de Dios, comienza a ver los ángeles, la adoración, la gloria, el poder del trono de Dios. Y mientras él observa eso, inmediatamente él siente que es un hombre pecador. Porque cuando uno ve la gracia de Dios, lo primerito que uno dice es: no me la merezco porque soy pecador. Amén. Cuando uno ve la gracia de Dios sobre uno, sobre su familia, el primer sentimiento que te viene es: pero ¿por qué eres tan bueno conmigo, tan misericordioso? Yo no me lo merezco, Señor. No me merezco esta bondad tuya, esta misericordia tuya. Y eso fue lo que pasó en la vida de Isaías. Cuando él ve la gloria de Dios, cuando tiene esta visión del trono de Dios, dice: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Y entonces un ángel va al altar con unas tenazas, toma un carbón encendido y lo pasa sobre los labios de Isaías y le dice: esto toca tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y cuando él ha sido santificado por el poder de Dios, la palabra de Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaré? Y entonces él está listo para decir: heme aquí, envíame a mí, porque ha pasado por el proceso de la santificación. Y desde ahí Isaías comienza a observar la vida de Israel. Desde ese día Isaías ya no fue el mismo. Su vida cambió, su trabajo cambió, su forma de ver la vida cambió, la manera como él interpretaba algunas cosas cambiaron. Porque uno de los milagros que hace el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas es cambiarnos la perspectiva, cambiarnos lo que para nosotros significaba algo importante, algo que era demasiado relevante. Cuando conocemos a Cristo, todas esas cosas dejan de tener importancia por la gloria de Dios. Para mí, dice Pablo, muchas cosas eran valiosas, pero por la presencia de Dios, por el ministerio del Señor, todo eso lo estimo como basura. Hay una versión que dice como estiércol. Lo considero como estiércol. No significa ya nada para mí. Para mí eran cosas demasiado importantes, pero ahora que tengo a Cristo, esas cosas ya no son importantes, porque Cristo es lo más importante para mí, decía el apóstol. ¿Para cuántos Cristo es la persona más importante, la persona más favorita de sus vidas? Y entonces cuando una persona conoce al Señor, lo conoce de verdad. No va a interpolar, no va a interponer, no va a estar pensando en qué decide, si al Señor o estas cosas que no necesariamente sean pecaminosas, pero que le gustaban hacer antes. A mí siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó jugar fútbol. Y cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que me afligían en mi carne, y a la iglesia donde me voy a congregar, si no permiten jugar fútbol, si dicen que el fútbol es pecado, porque algunas iglesias consideran el fútbol como pecado, ¿verdad? Y el fútbol no es pecado. Lo que se hace a veces dentro de la cancha o fuera de la cancha, eso sí es pecado, ¿verdad? Porque el fútbol está relacionado con licor, con cigarrillos, con cosas que se dicen ahí, ¿verdad?, entre los jugadores, con violencia, con que alguien no puede aguantar que le pegaron una su patada y quiere devolverla, ¿verdad? Y el fútbol está relacionado a eso. Y me preocupaba.
Y llegaba el tiempo en que tenía partido a la hora que estaba el culto. Y yo estaba recién convertido. En algunas veces pues yo me iba al partido y dejaba el culto. Decía yo, cultos van a haber toda la vida, pero partidos como este no, decía yo, ¿verdad? Y me iba hasta que Dios me fue enseñando que si yo no era capaz de decidir por Él con cosas tan triviales como esas, entonces nunca iba a ser capaz de de construir una comunión íntegra con Él. Que no, que estaba bien que yo fuera y me divirtiera un rato y jugara o hiciera cualquier otra cosa que para mí era importante, pero que primero estaba Él, primero eran sus cosas, primero era su presencia, primero era su palabra. Siempre Él tiene que ser primero en nosotros. Y la vida de Isaías cambió de esta manera y comenzó a observar la vida que tenía Israel. ¿En qué contexto Isaías profetiza estas palabras? El pueblo de Israel estaba pasando por un periodo que se conoce como un periodo de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es un tiempo donde la gente, donde los creyentes, el pueblo de Dios, ya no considera las cosas de Dios como demasiado importantes. A medida la apostasía va entrando, entonces ellos van diciendo cosas como: no es tan importante ir todos los días al culto, vamos solo una vez por semana. De repente dice: no es tan importante leer todos los días la Biblia, leámoslo solamente un día o 2 días por semana. No es importante que oremos tanto, 1 hora, no, con 5 minutos está bien. Y así van enfriándose, porque la apostasía no solamente es apartarse. Una persona puede estar apartada dentro de la iglesia, pero estar apartada dentro de la iglesia. O usted no ha escuchado la expresión que dicen a veces los matrimonios: estamos juntos pero no revueltos. ¿Qué quiere decir eso? Que viven bajo el mismo techo, pero que no se hablan, que no se llevan bien. Que ella duerme en la cama y el esposo en el sillón con un Power Ranger clavado en el coxis, ¿verdad? Que dejó el nieto ahí. Sí, eso es lo que pasa. Cuando oímos esta expresión, dice: estamos juntos pero no revueltos, hermano, quiere decir que no tienen una buena relación matrimonial, que como esposos viven bajo el mismo techo, pero no viven como cónyuges, no tienen vida conyugal, no tienen vida de esposos. Él llega de su trabajo y a lo sumo pues le dan su cenita, pero nada de vida de intimidad, nada de comunión entre esposos, porque están juntos pero no revueltos. Entonces una persona puede estar en la iglesia, pero puede estar ya separada, apartada de Dios. Puede venir al culto, puede ser hasta líder, pero estar apartada, estar alejada. Y eso es apostasía. La apostasía es apartarse del Señor y volverse en contra del Señor. De repente el que apostata de la fe, el que se aparta del Señor, aún estando dentro de la iglesia, no solo se aparta, no solo comienza a negar la fe, sino que comienza a contaminar de alguna forma. Comienza a contaminar, a decir cosas. A los hermanos le comienza a decir cosas: ¿y vos por qué te has hecho tan fanático vos? No te hagas tan fanático. ¿Quién te dijo a vos que tenés que estar todos los días en el culto, que tenés que ser tan servicial en la iglesia, que tenés que servir en este ministerio, que tenés que congregarte porque tenés que recibir? No te hagas tan fanático. Y comienzan a dar ese tipo de malos consejos a los creyentes, porque ya se apartaron. Y cuando la persona se aparta, cuando la persona cae en apostasía, de apartarse del Señor, de negar su fe, se apartó, se alejó, aún estando dentro de la misma iglesia, pero Israel se volvió a la idolatría. La apostasía llevó a Israel a la idolatría. Lo llevó en un tiempo no cerraban el templo, pero llegó un tiempo donde se cerró el templo. Y entonces hay un comentarista que dice: cuando una persona está en frialdad espiritual, cuando una persona está fría espiritualmente, que no se conecta con Dios, que su vida es una vida de mediocridad espiritual, dice él:
no niega la fe, pero tampoco se le puede llamar cristiano. Dice, no, la cruz no es negada, pero la cruz ya no es vital en su vida. ¿Me entienden este concepto, hermanos? Es decir, dice, no somos mundanos, pero tampoco somos cristianos. No somos impíos, pero tampoco somos genuinos. No somos tan malos, pero tampoco somos buenos. O sea, decía mi abuelita, no sos ni chicha ni limonada, pues, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en el mundo le enseña a uno que si va a pecar, peque bien, ¿verdad? Y cuando uno está en la iglesia, pues si va a ser cristiano, sea bien cristiano, sea un buen cristiano. Yo me he encontrado con personas que cuando las evangelizo me dicen, yo cuando me haga cristiano me voy a hacer de verdad, pero yo no quiero ir a fingir, dice. Yo siempre alabo esa respuesta. Yo sé que es una excusa, pero siempre alabo esa respuesta, porque he visto personas que me han dicho eso. No, pastor, yo cuando llegue a la iglesia, ahí va a ver, yo me voy a meter con todo. Y de veras, cuando llegan se meten con todo, porque entienden que no podemos estar con un pie adentro, con un pie afuera. Ellos saben que no podemos vivir así. Pero cuando caemos en este pecado de apostasía, nos acostumbramos a vivir en un pie adentro, con un pie afuera, y pensamos que es normal. Pensamos que es normal vivir así. La cruz no es negada, pero ya no es algo vital la cruz. Ya no es algo relevante la cruz. ¿Por qué? Porque caímos en este triste pecado de la iglesia, de la apostasía. Abandonar a Dios, un adormecimiento espiritual que no puede discernir lo que está pasando en el mundo. No puede darse cuenta que estamos en los últimos tiempos, y entonces no se apercibe del peligro, no se apercibe de lo que está pasando alrededor de ella. Este era un tiempo de decadencia espiritual. La palabra decadencia es algo que se va deteriorando, o la palabra decadencia viene de la raíz latina algo que va teniendo poco valor, que se va deteriorando. Le llaman en términos contables a esto la depresión de un producto. ¿Cómo es la palabra correcta? Depreciación de un producto, de una máquina, por ejemplo. Usted se compra una computadora, inmediatamente usted la saca de la tienda, ya vale 100 pesos menos. Usted va a un dealer, a un lugar donde venden carros, y inmediatamente usted saca su carrito nuevo, nuevecito, puede tener 10 millas, 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero ya vale $1,000 menos ese carro. Le costó $15,000, pero ya vale $14,000 porque ya lo usó y solo lo corrió un par de kilómetros. Entonces la decadencia espiritual es esa, que poco a poco la persona sin sentir va muriendo espiritualmente. Va muriendo espiritualmente. Le pasa como la historia del cangrejo, de una señora que iba a cocinar cangrejos en su casa porque su esposo le pidió que quería cangrejos. Pero la señora era bien lastimosa para matar animales y dijo, yo no tengo corazón para meter el cuchillo a este cangrejo y verlo cómo se muere. Dice, no tengo el corazón. Así que los lavó bien, los desamarró y los puso en una olla con agua al tiempo, y ahí los dejó los cangrejos tranquilos, pero los puso al fuego. Dice, ahí que se cocinen ellos solos. Y los cangrejos no se movían, porque el agua estaba al tiempo, después quizá un poquito más calientita, y así se fueron acostumbrando a la temperatura, que ya no optaron por salir y murieron. Así le pasa al cristiano. ¿Qué hubiera pasado si a los cangrejos los metemos de un solo en agua caliente? Brincan, saltan y se salen de la olla. Pero no, poquito a poquito fue el agua calentándose, hasta que fueron servidos en una sopa. Y así le pasa muchas veces al cristiano. Poco a poco se va enfriando. Menos oración, menos búsqueda, menos iglesia, menos amigos cristianos, menos servicio, menos de todo lo espiritual, menos. Y cuando viene a sentir, está en una olla, está en un plato servido, el enemigo se lo comió
¿Y qué le pasó? Dice, no. Empezó poquito a poquito la decadencia espiritual. Una decadencia espiritual implica algo que se está deteriorando con el tiempo. Pasa el tiempo y se está deteriorando. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros no somos los que nos deterioramos. Al contrario, el salmista dice que somos de aquellos que van creciendo y aumentando, así como la luz de la aurora, van creciendo y van aumentando hasta que llegan a su máximo nivel, dice el salmista. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, dice el salmista. No somos de los que volvemos atrás. Este es un tiempo de decadencia espiritual, de falsa espiritualidad. La gente, cuando está en apostasía, la iglesia que está en apostasía, porque es lo que Israel vivía, son personas que escuchan la palabra de Dios, pero no permiten que la palabra de Dios les cambie. La palabra de Dios ya no hace nada en sus corazones. La palabra de Dios no produce cambios en sus vidas. La apostasía nos hace insensibles a la palabra de Dios. Podemos estar recibiendo un tremendo mensaje. La gente puede estar a su alrededor tocada por la palabra de Dios. La gente puede estar a su alrededor siendo ministrada por la palabra. Pero dentro de 10 que están ahí, uno puede estar ahí observando nada más que todos reciben y que todos están quebrantados en la presencia de Dios, y él está indiferente, no siente nada, no pasa nada en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra ya no hace eco. Cuando lee un pasaje de la Biblia que lo que le mueve el piso, sí es verdad, la Biblia dice que tenemos que cambiar, pero yo no soy tan malo como otras personas, porque la palabra ya no hace eco en una persona que se está apartando poco a poco. Esta palabra de Isaías fue como un grito desesperado de angustia, porque miraba a Isaías a este pueblo apartado del Señor. Y entonces Isaías, ese es el contexto en el que Isaías profetiza. Entonces Isaías se levanta y le da 4 mensajes, que son los que quiero compartir con ustedes ahora. El primer mensaje de Isaías lo encontramos en el versículo 18. Dice: ata el testimonio. Ata el testimonio. Si quieres salir de esa vida espiritual mediocre, vacía, sin vida del espíritu, átate al testimonio. ¿Qué significa esto? El profeta estaba diciendo que tenía que amarrarse al testimonio. Tenía que amarrar su vida al testimonio, ligar su vida al testimonio. Sobre todo en un tiempo como ese, en un tiempo de maldad, en un tiempo donde la iglesia se apartaba, donde Israel se apartaba tras los ídolos, donde Israel se apartaba tras su maldad, donde había pecado. Alguien, dice Isaías, tiene que levantarse y amarrarse al testimonio, atarse al testimonio. Yo quiero ser, dice Isaías, un hombre que está amarrado al testimonio, atado al testimonio. No atar el testimonio a mí, sino yo atarme al testimonio, que es diferente. O sea, yo no quiero adaptar la Biblia a mí, yo quiero adaptarme a la Biblia. Yo no voy a adaptar la iglesia conmigo, que la iglesia se adapte a mí. No, yo me adapto a la iglesia. Yo no voy a adaptar los principios de la Biblia a mi vida, a mi estilo de vida. No, yo me voy a adaptar al estilo de vida de la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermano? O sea, abrazar todo lo que la Biblia dice, abrazar sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas. Yo me adapto a ella. Yo me amarro al testimonio. Antes, hermano, hace 3 décadas atrás, cuando uno llegaba a una empresa a trabajar y el jefe le preguntaba si era religioso, si tenía alguna fe, y usted decía: soy cristiano evangélico, automáticamente el jefe le ponía confianza a usted. El jefe decía: no, es cristiano, entonces es digno de confianza, decía el jefe.
Porque si es cristiano es una persona diferente, es honesto, es honrado, habla con la verdad, no me va a robar. Y entonces le daba las llaves el jefe, le daba cargo de respeto, de honorabilidad, de confianza. Le daba cargo de confianza. Le decía: solo usted tiene llave de la bodega, solo usted tiene llave de la caja fuerte, usted maneja la caja chica, solo usted tiene ese privilegio, porque usted es cristiano, yo sé que usted no me va a robar. Hace 30 años eso era una garantía, ser cristiano. Ahora la gente se persina y dice: es cristiano, Dios me guarde. Y dice: no me voy a persinar, ¿verdad? Pero gente de Dios, que Dios me libre de esos cristianos que dicen que son cristianos, salen peor que los impíos. Yo he escuchado gente que se expresa así. No, dice: Dios me guarde, yo no quiero hacer negocio con cristianos porque son mala paga. Así se expresa la gente ahora de nosotros. Mire cómo ha cambiado la cosa. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros adaptamos el testimonio a nosotros. No, nosotros nos adaptamos al testimonio. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios, no adaptar la palabra de Dios a nosotros. El testimonio es una de las herramientas más grandes que el cristiano tiene en su haber. El buen testimonio. Atemos nuestras vidas al testimonio, atemos nuestra vida a la palabra, atémonos al consejo de la Biblia. No acomodemos la Biblia a nuestra vida. No tenemos que acomodar la escritura a mi estilo de vida. No, yo me tengo que acomodar a la Biblia. No es que si la Biblia puede caber en mi depósito, es si yo puedo caber en el depósito de la Biblia. Eso es lo que está diciendo Isaías. El buen testimonio. Este era un tiempo donde para las personas era más importante lo que hacíamos que lo que decíamos. Y ese es un tiempo como este. La gente está hastiada de cosas que los evangélicos decimos, pero que no hacemos. Nuestros hijos mismos se cansan de que les demos buenos consejos, pero no agarremos los consejos nosotros. Yo les contaba a los padres de familia del Liceo Cristiano que yo tenía un profesor en 7º grado, el profesor de inglés. Llegaba con sus audífonos el profesor de inglés, entraba a la clase, comenzaba a saludarnos en inglés, se sentaba en el escritorio, en la silla de su escritorio, encendía un cigarro y se fumaba un cigarro antes de empezar la clase, religiosamente todos los días. Cuando ya se terminaba el cigarro, decía: no fumen porque fumar es malo. Decía el teacher: ay, si lo veo fumando, decía, lo voy a expulsar. Si yo lo veo fumando, le voy a poner el dedo. El cigarro es malo, da cáncer. Bueno, murió de cáncer en los pulmones este profesor. Su consejo era bueno, sus intenciones eran buenas. Él no quería que nosotros fuéramos viciosos, que no quemáramos el dinero. Su consejo era bueno, sus intenciones eran buenas. Sus amenazas tenían, al amenazarnos que nos va a expulsar, tenían la mejor intención, pero su ejemplo hablaba más que sus palabras. Cuando nosotros salíamos de la escuela, ¿a qué cree que salíamos? A fumarnos un cigarro. Porque sus palabras, sus consejos eran buenos, pero su ejemplo arrastraba. ¿Han oído ustedes esa expresión? El ejemplo arrastra. Y eso es verdad. Eso es cierto. Tenemos una falsa espiritualidad cuando decimos a nuestros hijos: vayan a la escuela dominical porque la iglesia es buena. Yo tengo un niñito que le dijo a su papá: papá, y siempre me mandas a la iglesia, a la escuela dominical. ¿Por qué me mandas a la escuela dominical? Porque la iglesia es buena, hijo. Ahí enseñan cosas muy buenas. La iglesia es donde está Dios.
y ahí tú vas a aprender a amar a Dios. La iglesia es muy buena, tienes que ir a la iglesia. Y le dice el niño, y tú entonces, si la iglesia es tan buena, ¿tú por qué no vas conmigo? Si la iglesia hace todo eso que tú dices, ¿por qué no vas conmigo? ¿Por qué no me acompañas? ¿Ah? Si le preguntamos a cualquier persona de allá afuera, ¿qué piensa de Dios? Van a decir, no, Dios es todo lo que tenemos. Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Salvador. Dios es el que nos bendice, le va a decir. Por Dios no estuviéramos aquí. Todos saben esas cosas de Dios. Si saben tanto de Dios, ¿por qué no lo buscan? ¿Por qué no vienen a rendirse a los pies de Cristo aquí? Porque nadie quiere atarse al testimonio. Vivimos en un tiempo donde nadie quiere atarse al testimonio. Nadie quiere, en el trabajo no quiere que sepan que es cristiano, para que su estilo de vida no cambie. Porque cuando usted llega a su trabajo, y si usted se identifica en su oficina, en su trabajo, y dice, yo soy cristiano, me congrego en tal iglesia, automáticamente la gente va a decir, no, con este no se puede bromear porque este es cristiano. No, con este no hagas ese tipo de cosas, de bromas, porque este es evangélico. Y si lo ven chabacaneando, dice, hey, ¿y qué no ibas a la iglesia? ¿A qué iglesia decís que te congregabas? Dicen los mismos amigos dicen eso. Ellos mismos nos exhortan muchas veces. ¿Y que no ibas a tal iglesia, que no eras cristianos? Allá en el taller, mientras los mecánicos dicen sus leperadas, pero sí, pero el otro mecánico es cristiano, y se pone a reír. Dice, vos no te tenés que reír porque vos sos evangélico. Ellos mismos. Entonces nadie quiere atarse al testimonio. Nadie quiere amarrarse al testimonio. Este es mi testimonio, esta es mi vida. Adaptamos la palabra a nosotros en lugar de nosotros adaptarnos a la palabra. Si queremos tener una vida cristiana eficaz, efectiva, tenemos que atarnos al testimonio. Diga conmigo, átate al testimonio. El segundo consejo del profeta dice, sella la instrucción entre mis discípulos, o sella la ley entre mis discípulos. Sellar la ley implicaba imprimir en el corazón de sus discípulos la ley de Dios. Imprimir en el corazón de sus seguidores. Para poder imprimir en el corazón de alguien, primero la palabra tiene que estar impresa en mi corazón. ¿Se da cuenta que esto va avanzando? Dice Isaías, primero me amarro al testimonio y yo me adapto a la Biblia. Yo me meto en el mandamiento. No encajo el mandamiento en mi estilo de vida. No lo adapto a mi estilo de vida. No, yo me adapto al estilo de vida de la palabra de Dios. Luego que ha pasado eso, entonces la Biblia comienza a imprimirse. La palabra de Dios comienza a imprimirse en mi corazón. O sea, no solo se quedó a nivel de conceptos en la mente, a nivel de versículos aprendidos de memoria, sino que la palabra bajó al corazón, al alma. O sea, a lo que nosotros le llamamos interiorizar el mensaje. Interiorizar el mensaje. Jesús siempre habló de interiorizar el mensaje. Criticó a los fariseos porque el mensaje de los fariseos era externo, pero no interno. Ellos conocían mucho de Biblia, conocían mucho de teología, conocían mucho de la ley, conocían mucho de muchas cosas de la palabra de Dios, pero nada de esas cosas se habían interiorizado en el corazón. Por eso les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ellos conocían mucho de la Biblia, sabían de la Torá, sabían del Antiguo Testamento, conocían de la ley, conocían todos los ritos y las fiestas, las liturgias, todo. Sabían de la oración, todo lo sabían, pero nada de eso que sabían se había metido en el alma, se había interiorizado en el corazón.